Quique Mujica está de regreso con Cuatro Cabezas por Radio 13C. A esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. Vamos a hablar de política con nuestro columnista de lunes, Roberto Munita, analista político, director de Administración Pública de la Universidad Nacional Andrés Bello. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú, Quique? ¿Es Universidad Nacional o no? Universidad Nacional. Pero todos le dicen Andrés Bello. O UNAP, que UNAP, igual ahí sí. Marcó bien ese UNAP. Sí, y aparte hay otra Andrés Bello en otro país, no recuerdo si en Colombia o Venezuela. Ah, mira. Que esa creo que se llama Universidad Pública Andrés Bello. Entonces también a nivel internacional ocupan el nacional para distinguirla. Perfecto. Te voy a hacer la pregunta del día. Marcel Toa. 1. ¿Te sorprendiste? ¿Sabías? Y la tercera pregunta es, ¿te parece prudente o imprudente que dos ministros tengan una relación afectiva dentro de un gabinete, teniendo en cuenta que un ministro tiene un poder muy importante, sobre todo en los ministerios que es Hacienda, sí, que tiene la billetera en el fondo? A ver, sobre lo primero, claro, no nos vamos a sacar la suerte de tres gitanos. Era algo que se comentaba. Como tantas cosas que como tantas cosas. Y cosas que uno también con la vejez, uno ya más viejito en esto, aprendió a no hacer de tripas corazón, como claro, se dice. Chao, o sea, como puede ser, puede que no sea, da lo mismo, al fondo. Sí, se comenta, pero chao. Hasta que no sean hechos consumados, hechos comprobados. Temas de amores, desamores, amantes, divorcio, claro, orientación sexual en la política, todos los días hay 1000. Así es, entonces como que sí, no voy a decir que me sorprendió porque era algo que se comentaba en el ambiente, pero ahora, claro, ahora que uno tiene la confirmación, por supuesto uno puede hacer otro juicio crítico en el fondo o mirarlo de otra perspectiva. Y eso me lleva a la tercera pregunta, porque acá yo creo que hay dos tipos de conflictos, podríamos decirlo así. Uno es el conflicto hoy día del ministro con la candidata, ¿ya? Claro. Que puede ser ahí un conflicto no de interés, pero sí de información privilegiada. Por ejemplo, que la candidata esté, no sé, pensando en una propuesta tributaria, una propuesta de aceleración del empleo, lo que sea, y le pregunta a su pareja, como es claro, lógico, oye, ¿qué te parece esta cuestión? Mira, no, esta cuestión nosotros lo hemos visto en el ministerio. Nada más que nunca vamos a ver. Porque son conversaciones privadas. Privadas, exactamente. Claro. O incluso lo que sería peor, y no digo que haya a pasar, pero digo que es un riesgo, es que el ministro active todo un aparato gubernamental. Oye, estudia de esta cuestión, Hacienda tiene un departamento de estudio. ¿Qué pasaría si nosotros aumentáramos tal cosa o disminuyéramos tal cosa? Ahora, la pregunta que se la hice a Gael Youmas, que estuvo acá más temprano, y ella pone un punto que es Marcelo un tipo serio, un hombre que ha trabajado en el Estado durante mucho tiempo, entonces esto queda sujeto a la confianza que cada uno le puede otorgar al carácter de Marcel. Si uno quiere ver debajo del agua está bien, están en su derecho, pero me cuesta creer que Marcel se embarque en un tipo de ayuda, porque además es gente grande ya, pues sí. No, por supuesto, y por eso digo, no digo que vaya a pasar, pero digo que es un riesgo. Es un riesgo que hay que asumirlo. Preguntárselo de suyo, de buena o mala leche, pero la pregunta está. O sea, mi gente, te lo pongo en otro contexto. Si la candidata Matei, por ejemplo, su marido también es economista, fuera hoy día presidente del Banco Central, claro, podríamos tener la misma... Es un rollo. El mismo rollo, exactamente. Claro, porque ahí uno tiene que entregarse a la confianza, pero por eso están todas las leyes que impiden ciertas relaciones. Pero lo que yo decía, esta relación no hay un sí, certificado de pololeo en el registro civil. Y la ley es de parentesco sanguíneo, filial, hombre, marido, mujer. Hoy día estamos avanzando hacia más leyes que no es el caso tampoco, pero que reconozcan ciertas uniones civiles o cierto, no parentesco, pero sí en el fondo gente que esté, no sé, viviendo bajo el mismo techo, con relaciones... Para impedir que tengan relaciones de subordinación y todo porque eso. le pasaba a la diputada Giles, que ella tenía a su pareja, al abuelo, el abuelo maltés, porque es la abuela Giles, el abuelo maltés era su jefe de gabinete, su asesor, y como ellos no tenían ningún vínculo legal, lo podía tener. Pasaba por la ley del Congreso. Claro, yo no podría tener a mi mujer ni tú tampoco, porque tenemos algo firmado. Así es. Claro, pero el pololeo no se firma. No, además puede terminar en cualquier momento. Entonces, por eso hoy día se está avanzando. No hemos llegado todavía allá, pero se quiere avanzar hacia justamente regular y tener más precaución. Más gente que vive junta y que no está... Claro, con los juntados. Ahora, es una caricatura, pero
es el presidente Boric decide que Mario Marcel se tiene que ir del gabinete porque está pololeando con Toa. Es raro. Mira, ya, pero... Pero mira, y eso me lleva al segundo porque yo decía, son dos momentos. Yo partí Claro. por el último. Está hoy día el conflicto, por decirlo de alguna forma. No sé si es conflicto de interés, pero hay algo Ya, pero entre, es más manejable que lo otro. entre la candidata y el ministro. Pero también está la situación entre dos ministros. Esa Ya la es más tuvimos. compleja. Ya lo tuvimos y algo que yo creo que le puede jugar en contra a la candidata Toa es que hoy día empieza mucho juicio crítico. ¿Por qué nunca supimos? ¿Por qué nunca se transparentó? ¿Por qué se transparenta Eso es lo que están diciendo ahora? la oposición sobre todo. Exactamente. ¿Por qué no fue cuando era ministra? Claro. Ahora, Porque mira, fíjate algo. Ya, o sea, claro, que dos ministros se pongan a pololear o se emparejen, claro, es algo que, como decís tú, se ha visto pocas veces, no se pololear sabe es bien una cómo relación hacer. que no existe más. En Claro, términos legales. que estén emparejados, por decirlo Ya. así. ¿Ya? Pero fíjate tú, que si el presidente Boric, recién electo, empieza a pensar en su gabinete, ¿pondría a dos ministros que son pareja? Lo más probable es que no. Aunque los Sí, dos sean po. muy aptos. Aunque los sean muy Oye, aptos, no. El presidente, su pareja es funcionaria pública. Ya, pero está bien, pero de nuevo, pero también se hicieron parejas después de. Estoy pensando cuando uno piensa en un diseño, uno no busca parejas porque sabe que es complicado. Oye, porque se pueden pelear. No solamente porque pueden haber Cariola información de privilegiada. Rementería. Y es un buen ejemplo, al fondo. Y de hecho, el otro día lo comentábamos acá, no sé si comentaba acá o fuera de micrófono. ¿Te acordás que cuando supimos que Rementería iba a ser el reemplazante, lo primero que dijimos, pero cómo va a ser el senador si Cariola quiere ser senadora y van a estar compitiendo por partidos distintos en la misma región? Eso es insólito. Yo creo que lo van a ¿cierto? evitar, pero es un Pero, tema. Entonces, yo no conozco ningún caso en que se busque, da lo mismo que sean dos ministros pareja. Mira, y te pongo un ejemplo. Antonio Leal, un exdiputado, todo lo conoce. O sea, Falleció. Porque falleció, una gran persona, era gran Era amigo director mío. de TVN cuando yo era jefe de prensa. Y director de sociología en la mayor, él me llevó a hacer clases, le tengo mucho cariño. Yo me acuerdo una vez le pregunté, para Bachelet 2, si él estaría dispuesto a asumir como ministro. Y él me decía, mira, la Romy, su pareja, su señora, había sido ministra en Bachelet 1. Claro. Y me decía, depende de la Romy. Si Ya. la Romy la llaman, yo no, obvio, porque en ninguna parte del mundo yo creo que se espera que una pareja sean los dos ministros. Sí, yo me acuerdo de ese tipo de problemas, cómo solucionarlo, era lo que me pasaba con Andrés Velasco y la Consuelo Saavedra. Yo era jefe de la Consuelo, que era la conductora del Noticiero Central, y Andrés Velasco era candidato. Lo mismo Karen Dogenbailer con Marc Conrey, que me tocaron esos dos episodios donde se estableció un protocolo de salida de cada una de las, lamentablemente, pero ahora también sería pero igual dificultoso son porque dirían, ¿y distintos. por qué tiene que perder la mujer en esto? Ah, no, por supuesto. Ah. Pero no, que acá perdería el hombre. En el fondo, si sacaran a Marcel de ministro. Pero lo hubieran tenido que sacar cuando era ministro, o a ella o a él, o que los dos hubieran dicho, ¿saben qué? Nos vamos para afuera del gabinete. Pero es que los No, dos, sí, más que es tener una raro, relación sí. afectiva, no, vamos a dejar el gabinete porque nos queremos. Ahora, en las empresas privadas está un poco más solucionado. Sí, po, y más muchas solucionado. empresas tienen estas normas que son normas propias, en el fondo Totalmente. internas, de compliance, por no sé, o de evitar conflictos, Claro. que tienen que transparentar al menos la relación. Tienen que decirle al gerente de recursos humanos, oye, nosotros somos una pareja, bla, 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 y ahí se toma una decisión, en el fondo. Claro, Que no, eso es solamente- verdad. Y yo también me tocó oírlo con gente que trabajaban juntos. Después, cuando uno ascendía, era todo un rollo si podía ser jefe de su mujer. Pero en este caso, en una cuestión política, digo, es complejo. Yo no soy binario. Hay gente que dice, no, tenían los echados. Puede ser. O no tiene nada que ver. También puede ser. Sí, claro, uno dependería de la palabra de los dos. Yo podría confiar en esa palabra, pero hay gente que está en todo su derecho de desconfiar, digo, de buena ley y de mala ley. O sea, hay gente que está pidiendo la renuncia a Marcel, porque supuestamente las partidas para interior... No. Yo no creo que sea eso. Además tienen un jefe que debe haber estado mirando el presidente Boric. No, porque al contrario, en el fondo, mira, si Marcel hubiera dado menos plata a Interior, de hecho no, lo está haciendo por precavido, en el fondo. Es como O sea, no tenía y si por daban dónde. plata, claro, habría sido como corrupción. Pero a mi juicio no pasa por ahí, sino que pasa, mira, son dos ministros de carteras muy importantes, probablemente las de más las importantes. 2 o 3 más importantes, los dos miembros del comité político. Claro. Ojo.
Entonces también esto es complicado, incluso para el presidente. Estamos hablando en presente, pero de ello no hablamos pasado. Lo que pudo haber pasado. Que ambos, por ejemplo, se pusieron de acuerdo para hacerle un jaque al presidente en cierta cosa. O a otro ministro. O a otro ministro, exactamente. Que yo no creo, pero la insisto, son los riesgos. no es descabellada. Claro, son los riesgos. Claro. Y por lo tanto, ese riesgo, a mi juicio, se debió haber transparentado mejor, se debió haber llevado mejor en el pasado. ¿Cierto? Sí, yo estaba pensando qué ocurría, qué hubiese ocurrido si ellos hubieran transparentado esto, porque tiene una relación larga. No tengo idea si entre medio terminaron o no terminaron, pues no puede andar figoneando pololeo, si no es un estado civil. Entonces, al final, a mí, lo que le contaba a la Carla, me llegaron rumores de Carolina Toá con otro ministro también, pues entonces no podía yo agarrar el teléfono cada vez que me daba un rumor, porque los periodistas dicen, ¿por qué los protegieron? La verdad, se puede entender como protección, se puede entender como un dilema periodístico, si tengo que preguntar ese tipo de cosas, no tengo que preguntarla. O sea, en el gobierno de Piñera también llegaban los ministros, 42 cuentos a la semana. Entonces uno no puede estar todo el rato, oye, es verdad que te acostáis con tal o cual, es difícil. Pero en una relación como esta, Interior Hacienda, si lo hubieran verbalizado y hecha pública, venían todas las preguntas que tú te estás haciendo. O sea, hay algún tipo de conflicto entre dos personas que están decidiendo cuestiones que son correlacionadas entre los dos. Exactamente. Mira, no recuerdo casos como el de Marcel Toá. Yo tampoco. Pero sí hay otros casos en política que han habido pareja y pareja en el fondo reconocida, incluso matrimonio, incluso de partidos distintos, lo que también ha sido un poco complejo para las distintas tiendas. Se da sobre todo en el Congreso. Y me acuerdo del caso, por ejemplo, de Iván Moreira, que estuvo casado, sí, creo que estuvo casado, con Carmen Ibáñez. Fulvio Rossi con la misma Toá, no sé si estuvieron con casados, la misma pero... Toá. No, tampoco estuvieron casados. Pero estuvieron emparejados y fue una... Estaban en pecado. Tipo comentario de vieja. Perdón, con todo respeto. A propósito que viene el conclave, hablamos de temas religiosos. No, sí ha habido casos de eso, pero sí, en el gabinete no conoció. No, y es por eso, y es distinto el Congreso, donde cada uno es más dueño de su agenda, que en el gobierno, cuando uno es parte de una pirámide. Esa PM tenía arriba al presidente, y al final lo que uno siempre tiene que buscar es que haya unidad y que no haya tanta dispersión, digamos, o generarle conflictos al presidente. Entonces, al parecer, yo seguí ayer lo que decían en Mesa Central, que claro, esto podía ser o de forma proactiva o de forma reactiva. Claro. O lo hicieron para sacar alguna oportunidad o para evitar un conflicto mayor. O ambas. Claro, no son excluyentes. Yo me fui a los números y claro, las encuestas demuestran que Marcel de alguna forma tiene un poco mejor de aprobación, de popularidad que Toá. Desde ese punto de vista, sí, podría ser visto eventualmente como una forma de ayudar a la candidata, humanizarla, mostrarla que ella tiene vida privada, etcétera. Pero no creo que va por ahí. Yo creo que la tesis va por evitar que se lo hubieran sacado en un debate. En un debate, pero además tampoco creo que a la gente de a pie le interese mucho este tema, fíjate. No, pero el tema del conflicto de interés o del... Claro, pero... No, de claro, la pero información ya privilegiada. están pololeando, no sé. Ahora Jimena Rincón dice que esto podría afectar la ley de presupuesto. Yo creo que ahí se pasó un par de pueblos la senadora, pero en fin. Oye, cambiemos tema. Ayer estuve, no sé si viste a Janet Jara. Lo vi. Qué complicación esto de Cuba y Venezuela. Sí. Oye, pero es que no pueden salir de ahí. O sea, ella se enojó, dijo, ay, pero 42 veces que me preguntan, y Valenzuela dijo, se la pregunto por 43. Porque, y yo reflexionaba, yo estaba ahí al lado de ella, reflexionaba. Claro, si ella no zanja el tema, se lo vamos a seguir preguntando porque no lo zanja. O sea, decir que no se quiere referir a Cuba porque es un país extranjero es como no poder criticar a Trump. No, y ella espera ser presidente del país, que justamente significa relacionarse con otros países, es el jefe de Estado. Totalmente. Frente a otras potencias. Claro, no es que esté candidata a diputada. Sí. Oye, para los que no siguieron ayer la transmisión, claro, Iván Valenzuela preguntó si confirmar lo que dijo o si se quería Cuba, que era un gobierno distinto, una democracia distinta, algo así, o si fue mal, si la fraseó mal. O sea, Iván le dio la oportunidad como de mejorar su frase y ella no quiso. Dijo, yo me atengo a lo que ya dije, algo así. Claro, y no me atengo y no voy a hablar de países extranjeros porque hay que hablar de Chile. Pero lo que dices tú yo no lo había pensado. Ella, claro, tiene que tener una posición frente. Yo le hubiera preguntado a Trump y responde en 2 minutos. Sí, por supuesto. Y le da como caja. Oye, pero no puede salir de ahí Lautaro Carmona al mismo tiempo, en la radio Nuevo Mundo, que es del Partido Comunista, o la otra radio, decía que Cuba era una democracia avanzada. Al mismo tiempo que Janet Jara. Entonces, había un punto donde argumentaba Iván que todas estas cosas de la Juventud Comunista que cuelgan a uno, al otro, que Lautaro Carmona cree que Cuba es la mejor democracia del mundo,
le afectan a ella indefectiblemente. Po. Sí, Se han privado de tener una opinión totalmente distinta. No sé, quizás, pero Jara hoy día está presa del Partido Comunista. Incluso también me gustó esa pregunta que si ella va a renunciar a la militancia, que alguien, no sé si ella misma lo dijo. Ella misma lo dijo. Pero ahora claro que no sería solamente después de la primaria, sino que sería más adelante. Que otros, Sebastián Piñera renunció a RN, si no me equivoco. Sí, renunció en RN en enero, después de que ganó, y renunció porque los estatutos lo obligaban a renunciar. Que era el primer Piñera. El primer Piñera. De hecho, después se sacó los estatutos porque se dieron cuenta que era una estupidez, en el fondo. Y eso era, después supe por ahí, por el Correo de las Brujas, que eso fue herencia de Jaime Guzmán. Porque acuérdate tú que la UDI en su momento fue parte de RN. Sí. Y de hecho Jaime Guzmán fue de los redactores. Claro, a Jaime Guzmán lo echaron. Literalmente terminaron a combo. Y Jaime Guzmán fue uno de los redactores de los estatutos y esa parte lo había puesto Guzmán. Después se eliminó porque, claro, o sea, es un orgullo para un partido tener un presidente. Claro, entonces, pero no es... es mejor lo que hizo Elwin, que fue como congelar la militancia, claro, porque no ir a los todos los chilenos, ¿cachai? No votar. Y revela autonomía, independencia de la maquinaria partista, pero Oye, claro, pero se enredó también. Pues. Sí, se enredó. Yo esta semana la he visto enredada por 3 temas. SQM, ella después de ser parte de un gobierno que promovió el acuerdo entre SQM y Codelco, y hoy día dice que está por nacionalizar el litio, que no le gustó el acuerdo, que ella lo... Le está hablando de su público duro. Claro, y después AFP, ella que fue la impulsora de la reforma a pensiones, que salió bailando cumbia. La bailada de cumbia no le ayudó en nada, porque podría haber sido mucho más discreta. Republicano. ¿No? Y decir, esto no, si no me gustó, no puedo bailar por algo que no me gustó. Po. Claro. Ya lo acepto, lo aplaudo, pero no hago gárgaras con el tema. Po. Claro, era como pan para hoy día, hambre mañana, porque el mono era muy bonito ese día, al fondo era pegarle, era meter el dedo en la llaga a la oposición, pero hoy día es un evento que envejeció mal para el mundo comunista. Sobre todo para el mundo comunista, totalmente. Entonces, claro, entre lo de Cuba, lo de la AFP, lo de SQM, se nota hoy día una herida, en el fondo, una fractura entre el oficialismo, entre el gobierno de Boric y el PC más duro. Y hoy día Jara tiene que hablarle a los dos mundos. Está con una pata como ex ministra, en el fondo, como parte de ese oficialismo, pero también está con una pata del PC más duro, de Lautaro Gormona, etcétera. No, está horquillada ella, ¿no? Sí, y no lo consiguió llegar a un buen tono. No, porque además ella lo que tenía, la ventaja que todos le atribuíamos, cierta transversalidad distinta a la que podía tener un militante duro el PC, Jadwe. Claro. Pero al final termina capturada porque por su público interno no puede crecer. Entonces, me decía ayer un dirigente socialista que estaba viendo el programa y me escribió por WhatsApp, me dice, claro, ella dejó a los comunistas contentos, pero con esto no va a ganar, pero nunca. Puede que no salga el 10%, 15% en una primaria, al fondo. Claro. Sí. Y muchos decíamos, yo me incluyo, que Jara se parecía mucho a Bachelet. Claro. En el tono, en la mirada, en los temas, etcétera. Pero la verdad es que hoy día se está comportando de forma muy distinta. Muy distinta, porque Bachelet, que también venía una ala bien dura. Ahora Bachelet estuvo en Alemania Oriental. Sí, Bachelet era del ala más izquierdista del PS. Claro. O sea, probablemente muy cercana en ideas al PC. Bachelet, cuando era candidata, se mostraba mucho más amplia, mucho más... No le hablaba a un nicho, sino que le hablaba a toda la... Claro, pero la camisa de fuerza del PC es muy grande. Sí. Si tenía el presidente del partido diciendo que Cuba una democracia avanzada, al misma... O sea, ¿qué podéis decir? O te vais contra el presidente del partido, ganáis votos de centro, te quedáis sin nada, porque además te puedes quedar sin nada, porque no te quedan en el centro y que perdáis a tu iglesia, a tus devotos. Claro, exacto, porque ella también tiene que pensar que si pierde la primaria... No he dicho nada, porque si pierde la primaria igual ella no puede ser candidata al Parlamento. Porque era ministro. Porque era ministra, exactamente. Ya, perfecto, buen punto. Oye, y Toá sube en la encuesta, en cadena aparece tercera, mejor aspectada, ya como que es la favorita. Vinter yo creo que tiene cosas que decir también. Están armando una buena campaña en Valparaíso y en Santiago. A Toá le ayuda mucho el hecho de que se haya bajado Banovich. Yo creo que ese impulso... También. O sea, lo alcanzó a medir. Este tema de Marcel no lo midieron las encuestas del fin de semana. No. Eso para que la gente lo tenga claro, que nos escucha hasta ahora. Sí midieron el episodio de Checho Irán y Matei y subió 3 puntos. Sí, exactamente. No le hizo nada. Mella. Pero sí, yo creo que el impulso de Toá es que hoy día ella se ve como la candidata única del socialismo democrático, apoyada por el Partido Socialista, por el Partido Radical, por el Partido Liberal y por el Partido Socialista. Y por el PPD, perdón. Claro.
Y está incluso ahí que la DC la DC, exactamente. Incluso la trastienda del Tribunal Supremo que le quitó el piso a su propio presidente es justamente porque hoy día hay un sector importante de la DC que lo que está haciendo es presionar para que la DC apoye a Toa. ¿Y te fijas que es la concertación? Es la concertación. La concertación tras Carolina Toa. Sí. Oye, ya, esta semana, ojo a que hoy día va a haber una cuestión no menor, que es que el fiscal va a abrir el tema de Procultura, claro, y eso en el fondo puede involucrar para mala cosa a Claudio Rego, que puede ser formalizado. Puede ser formalizado y esto es complicado para sus aspiraciones. Hoy día no tiene aspiraciones presidenciales él. Hasta ahora, pero algunos han dicho que si gana Jara o incluso si gana Winter, sí, el mundo huérfano del socialismo democrático podría impulsar a una figura como Rego. Ya ves, le pegar. Sí, no. Esto lo hace muy difícil. Roberto Munita, analista político, director de Administración Pública de la UNAP. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, en el equipo ahí. Estás escuchando Cuatro Cabezas, el desayuno de ideas de Radio 13C, con Quique Mojica.